Pues vamos al tema que toca hoy. Hoy toca una bendición. Sabéis que estamos con la serie de bendición. Se va a acabar ya muy pronto porque en 2 semanas, cuando viene Tom, pasamos a otra etapa. Entonces, la serie de bendición le quedan 2 domingos y hoy, este domingo, toca un tema muy especial. El tema de hoy se llama evangelismo. Aquí no sé si veis ahí, lo veis en grande, a la izquierda. ¿Quién lo ha entendido? O no jugáis mucho al Scrabble aquí. Se puede escribir al revés, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Evangelismo. Está bien escrito, ¿no? En cada sección, hay 5 secciones. En cada sección vamos a intentar aclarar algo, tener algo muy claro, que no se nos olvide, ¿vale? Sobre todo voy a hablar hoy a los preados y ados, os voy a mirar mucho, porque como dicen en el grupo de adolescentes, vamos al grano. Yo no soy evangelista y me ha tocado el tema del evangelio, del evangelismo. Es un tema que me cuesta mucho. Es un tema con el que he luchado mucho, con el que muchas veces me he frustrado y no he visto resultados, pero un tema que también me ha traído muchísimas satisfacciones y mucha felicidad al ver pasos y cosas que hacía Dios a pesar de mi ineptitud. Así que si tú te sientes como yo, que no, el tema de evangelismo, ¿qué es evangelismo? Primero, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? El evangelio significa buenas noticias. ¿Y evangelismo? ¿A qué llamamos evangelismo? ¿Ah? A llevarlo a otras personas, a compartirlo con otras personas, a compartir el evangelio con otras personas. ¿Quién tiene una gran facilidad para compartir el evangelio con otras personas? Muy bien, Amada. Creo que es la única mano. Amada, sí, señor. Hay muchísimas personas con grandes talentos aquí, increíbles talentos. A muchos no os conozco y aún estoy por descubrir vuestros talentos, pero hay personas con un talento increíble aquí. Y cuando ves a alguien con el talento del evangelismo, me entra una envidia sana, muy bonita, de ver la facilidad con la que comparten el amor de Dios. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene el evangelio de buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias el evangelio? ¿Qué dice el evangelio? ¿Podéis responder? Cuando le explicas a alguien que si no acepta a Jesús se va al infierno, ¿qué tiene de buenas noticias eso? La salvación. Bien, vamos por ahí, no por otro, ¿vale? Vamos por ahí. ¿Qué hay de buenas noticias? Libertad. Esperanza. ¿Por qué decimos todo eso? Vida eterna. Muy buena porque ahora vamos a incidir en ella. ¿Qué más? ¿Verdad? Amor. Confianza, perdón. Vamos a ver ejemplos de versículos de todo esto. Un discurso de más famoso, ¿sabéis cuál es, no? Las bienaventuranzas. Y fue uno de los primeros momentos en el que una persona conocida hablaba directamente a personas desfavorecidas. Y habla de los que lloran, hablan de los mansos, hablan de los que tienen hambre y sed de justicia, habla de los misericordiosos, de los de limpio corazón, de los pacificadores, de los que padecen persecución por la justicia. Habla de los que son insultados y son perseguidos y les dice, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. En los cielos. Hubiese molado que fuese en la tierra ya, pero bueno, dice Jesús, en los cielos. Qué hermoso es el evangelio. Qué hermoso es cuando escuchamos estas palabras de Jesús. Os hago una propuesta. Cada vez que yo digo, qué hermoso es, vosotros me respondéis, el evangelio. Porque si no, me quedo muy solo. Entonces, cuando leemos las bienaventuranzas, qué hermoso es. Mateo 11:5 dice Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Sanación. No sé si alguien ha mencionado sanación. Lucas 4:43, él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y dice, y bueno, me he leído con el pasaje, pero
Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Es sanación también. Paz, Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esperanza, lo habéis mencionado también, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra venidera del evangelio. Resurrección, 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pero qué bonito es. Pero qué bonito es. Yo así detecto si alguien me escucha. Lucas 4:18. El Espíritu, es verdad, hermoso. Ha sido culpa mía, lo he dicho yo mal. Pero qué hermoso es. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabéis que aquí Jesús está parafraseando a Isaías? Que es un versículo igual escrito 800 años antes, más o menos, 600. Y en Isaías también dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermoso es. Efesios 2:12, todos somos creados iguales. En una época en la que se habla mucho de colectivos oprimidos, hay grupos sociales oprimidos. Me encanta el Evangelio porque no habla de ningún grupo, los pone a todos igual. Y me gusta mucho la parte de la Constitución estadounidense que dice, todos somos creados iguales. Y aquí Pablo lo dice también. Dice, en aquel tiempo estabais alejados de Cristo, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Pero dice, pero Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él une pueblos. Quizá algunos tengáis en el DNI español, colombiano, inglés o lo que sea. Pero por encima del DNI está tu identidad. Y en esa identidad somos uno. Y dice Pablo, no hay griego ni tampoco hay judío. Somos todos en uno. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él, unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bueno, este pasaje. Qué hermoso es. Lo interesante que dice, me encanta de Jesús porque dice, vista a los ciegos, sanación a los leprosos. ¿Os fijáis que el Evangelio tiene un montón de apartados, ¿vale? Y podemos decir, cada bendición o cada cosa que va para bien en la vida de esa persona, lo individualiza. Es decir, a un ciego le da vista y a un desesperanzado le da esperanza. Entonces, cuando hablamos de evangelismo, es muy importante mirar a quién le estás hablando. Porque a lo mejor le estás hablando de vida eterna a alguien que no cree que hay vida después de la muerte. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dedicar 2 horas a argumentar y a lo mejor no lleva a ningún lado? Antes de compartir el Evangelio, fíjate bien a quién se lo estás compartiendo. Quizá le estés dando vista a un leproso y ya te está viendo bien. Quizá estés dando sanación, estás orando por un enfermo cuando él está perfectamente sano. Y le dices a alguien, no, es que necesitamos que Dios nos sane. Y él, pues yo estoy perfectamente, estoy muy sano, estoy muy bien. Fíjate bien a quién le estás hablando, porque Jesús claramente individualiza qué parte del Evangelio es para una persona. Luego hay una parte general, ¿vale? La vida eterna, etcétera. Eso vamos a ir ahora. Pero el Evangelio, cuando va a traer buenas noticias, a traer esperanza, etcétera, va muy al grano, va muy a esta persona tiene esta carencia y de esto te voy a hablar. Por eso cuando vamos a compartir el Evangelio es mejor primero escuchar o ver, quizás es evidente lo que le pasa. Pero antes de compartir, mira y escucha, porque quizá estés orando por vista para alguien que ve perfectamente. Y no es esa parte. Hay que ir al caso concreto. ¿Son todo buenas noticias? Antes hemos hecho un pequeño spoiler.
Porque hay dos ideas que cuestan mucho del Evangelio, que son, ¿qué dos ideas cuestan mucho? Cuando habléis con alguna persona o a vosotros mismos, ¿qué parte cuesta mucho del Evangelio? Las he mencionado antes. O podéis decir vuestro ejemplo. ¿Qué parte te cuesta del Evangelio? Nora. Ninguno. Todos 10. Joder. A ver, alguien que suspenda. Alguien que suspenda algún apartado. Justamente convencer de que exista la vida eterna, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Lo comento en el micro. Ella ha comentado que tuvo una situación la semana pasada en la que había una falta de... Había depresión, un poco de abuso, sí. Y oró al Espíritu Santo. Muy bien, es un testimonio. Ah. Me ha hecho un spoiler ya, eso era el final de la aplicación, así que ya... Sí, ella comenta, lo digo por los que no lo escuchan quizá, la importancia de ser sensible al Espíritu Santo y orar. Y esa parte vamos a mencionarla luego al final. Es cierto, y además dice la Biblia, que el Espíritu nos da palabra de lo que debemos de decir. Pero es importante ser, Señor, ¿y cómo reacciono hoy aquí? Pero ella también vio cómo estaban los niños, ¿no? Ella estaba viendo a los niños que estaban deprimidos, estaban sufriendo algún tipo de amenaza, y ella primero lo vio, oró y actuó. Un buen orden. ¿Qué parte pueden costar? A mí la parte que me costaba, es verdad, la vida eterna, eso es un punto. Uno cuesta mucho a la gente creer en Dios por el dolor que hay en el mundo. No sé si nunca os han respondido eso. Si Dios es bueno porque hay dolor. Y si Dios es bueno porque hay un juicio y hay gente que se pierde. ¿No se han respondido estas dos? Y estas dos son dos caras de una misma moneda. Cuando alguien nos diga, no, es que hay dolor en el mundo, el juicio existe porque a Dios le duele el sufrimiento. No puede permanecer impasible. Y por eso dice, lo que tú haces aquí tiene un eco y en ese eco tendrás que dar cuentas de lo que has hecho aquí. Entonces, no es que a Dios le dé igual el sufrimiento, está dejando un tiempo para que hagas las cosas bien, dice la Biblia, estamos en tiempo de gracia, pero te va a llegar el momento en el que tienes que rendir cuentas. Todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas por lo que hemos hecho en nuestra vida en la tierra. Y por eso el juicio para mí es evangelio también. Me refiero, son buenas noticias. Obviamente es evangelio, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero son también buenas noticias. Yo puedo decir que estoy contento de que Dios haga juicio. Porque si Dios no hiciese juicio, no tendríamos ningún motivo para hacer aquí el bien. Pero como Dios hace juicio, nos mueve a obrar bien y a contrarrestar las obras del mal. Y si crees que a Dios no le importa el dolor, entonces ¿por qué hay juicio? Y si crees que el juicio es injusto, ¿qué pasaría si no hubiese juicio? No habría ningún límite. Así que el juicio y el dolor son buenas noticias. Y además, no solamente son buenas noticias. Dice, 1 Timoteo 2,4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El juicio no está hecho para que haya personas que se pierdan. Habrá personas que se pierdan, pero no está diseñado para que haya personas que se pierdan. Porque Dios quiere que todos se salven, porque Dios es amor y en la esencia de Dios quiere que todos se salven.
Pero dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, habla en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, en ese juicio daremos cuenta de lo que hemos hecho. Y dice que hay otro libro que es el libro de la vida. Y la gente que aceptó a Cristo como Salvador, tenemos la salvación. Entonces, aunque tengamos nuestras obras apuntadas, y menos mal, porque yo con mis hermanos siempre cuando hay un problema decimos, ya veremos en el cielo quién tuvo razón. Así que tengo muchas cuentas pendientes en el cielo, muchas. Pero nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y no tenemos que tener miedo, porque aunque nos digan el listado de cosas que hemos hecho, también nuestro nombre, si tenemos a Jesús como Salvador, nuestro nombre aparecerá en el libro de la vida. Y por eso, no por nuestro mérito ni por nuestras obras, podremos tener vida eterna. Y de verdad que me alegro mucho, porque Jesús dice en Mateo 10:26, así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya saberse. Me alegro mucho que Dios sea un Dios de verdad, que Dios sea un Dios que expone las cosas. No sé si habéis visto hace poco, esta semana hubo un escándalo en Estados Unidos con Puff Daddy, con el rapero. Bueno, ahí va a oler muy mal, ¿no? También están los escándalos en todos lados, ¿no? En muchos lugares. Aquí siempre me río cuando alguien es de izquierda y derecha porque, a ver, no es eso. Hay gente que vive a tu costa y gente que no, ¿vale? Entonces, todos esos viven a tu costa. Luego se van a tomar cafés juntos. Lo que tú te peleas con otro, ellos se van a tomar cafés juntos. Se dice en política que una guerra es cuando personas que no se conocen se matan porque las que sí se conocen no se matan. Así que me alegro mucho que tengamos un Dios que quiera exponer las cosas. Todo lo que está oculto va a salir a la luz, sea en la tierra o sea en el cielo. Pero los malvados pagarán por lo que han hecho. Y me alegro, para mí son buenas noticias también, de que alguien no se sale con la suya. Por eso cuando alguien dice, el Evangelio está todo bien, pero bueno, la parte del juicio vamos a dejarla. No, la parte del juicio no vamos a dejarla. Si alguien que ha hecho mal a alguien, debe dar cuentas de ello. Así que vamos a hacer, este es el orden, el ciclo es el amor, dolor, juicio, salvación. Dice Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Me encanta porque Jesús es el que trajo las buenas noticias, ¿no? Pero ¿quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién fundó el mundo? ¿Quién creó el mundo? Le dice en Juan, en el primer capítulo de Juan. ¿Quién lo creó? Jesús. Lo hizo el Verbo. Dice Juan que el Verbo creó el mundo. Es Dios, ¿vale? Porque Jesús es Dios, pero lo hizo Jesús en su forma de Dios. O sea, no hecho hombre. O sea, Jesús creó el mundo, Jesús dio las buenas noticias, Jesús murió en la cruz. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Y quién volverá? ¿Y quién juzgará? Entonces, somos el proyecto de Jesús. Desde el principio hasta el final. Desde el alfa hasta la omega. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es! Jesús es la acción de Dios. Jesús es la acción de Dios. El Espíritu Santo es otra característica, otra manera. Es un misterio. Pero el perdón, en Hechos 13:32 dice, nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Sabed esto, hermanos, por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Otra parte más del eslabón. Bueno, ¿y qué ha hecho el evangelismo en el mundo? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Qué frutos ha traído? Por ejemplo, en América hay mucha gente que... Bueno, mucha gente no. Son siempre los pesados, pero hacen mucho ruido. Que dicen que la evangelización de América destruyó las culturas nativas, ¿no? Vamos a ir a Hechos 17-19. Es uno de mis pasajes favoritos. Está Pablo en Atenas. Atenas es la joya de la corona de la sabiduría del mundo antiguo. La verdad que los filósofos griegos son una pasada, son tremendos. Y ahí estaba Pablo debatiendo con ellos. Y le tomaron a Pablo, al Areópago, diciendo,
¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eran gente tremendamente curiosa. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, aunque sin conocerlo. A ese es a quien yo anuncio. Vaya crack. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Usa poetas griegos para explicar el Evangelio. Es que me encanta, Pablo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o una imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¡Qué exposición del Evangelio! Y si os fijáis, contextual, habla a filósofos, les habla de creación, les habla a filósofos también dice a religiosos y les está hablando del Dios desconocido. No está argumentando de todos los demás dioses, ni está hablando de filosofías, él se centra en lo nuevo que ha sido revelado, que ha sido Jesús. Es un ejemplo perfecto, buenísimo de lo que es evangelismo. Él contextualiza. Sabe a quién está hablando, ve en qué contexto está. Y eso es lo que hace el Evangelio. Cuando el Evangelio va a una tribu, hace un mes o así hablamos de la Biblia, pusimos un ejemplo de un caso de unas tribus que hay creo que era en Benín, donde el Evangelio provocó que se reconciliaran dos tribus que llevaban 200 años matándose entre ellos. Y leyeron juntos la Biblia y eso les hizo reconciliarse. Se dieron cuenta de que a lo mejor no estaba tan bien asesinar a los de la otra tribu. Entonces el Evangelio no transformó su cultura que no era dañina. Pero el Evangelio sí transforma las costumbres que tienes dañinas. Eso sí, si tu costumbre si tienes costumbres en tu casa, si por ejemplo estás acostumbrado a pegar a alguien, a tu pareja, ahora ya está mal visto, pero imaginaos hace 100 años o hace 300 años que había esclavitud. ¿Qué pasa cuando el Evangelio llega a esa zona? Ahí el Evangelio sí destruye tu cultura, porque tu cultura da asco. Y cuando la cultura está confrontada a Dios y a la bondad y al bien y al amor, entonces Dios borra esa parte de la cultura. Así que sí, hay partes de la cultura que Dios borra. Pero es que no la borra solamente a las nuevas culturas que se descubrieron en la Edad Media o en el Renacimiento, sino que a los judíos en el Antiguo Testamento les tuvo que decir: si hacéis esto, apedread a la persona que lo haga. Cuando lees el Antiguo Testamento dices: oh, qué duro es Dios, no sé qué, no era un Dios de amor. Dios tuvo que ser tan firme, porque si no la gente no abandonaba costumbres que eran malas. Sí, hay costumbres que tenemos que hay que dejarlas de lado. El Evangelio no es compatible con algunos de nuestras costumbres y hábitos. Sí, está bien, aceptamos que el Evangelio transforma culturas, pero también aceptamos que las transforma para bien, porque realza el sabor de donde va. Realza el sabor. Por eso no es compatible. No, a veces me da pena, ¿no?, la guerra de Ucrania y Rusia, porque son todos cristianos ortodoxos. Y yo me imagino, como pasó, a veces lo recuerdo, un día en la Primera Guerra Mundial, que celebraron juntos la Navidad, los alemanes y los franceses. Y los generales se enfadaron tanto que obligaron bombardeos masivos contra esa zona donde había esos soldados. Y nunca más se repitió. En el día de Navidad bombardeaban con más ahínco para que nunca más cantaran juntos villancicos. ¡Qué pena! Y esta gente, igual, son hermanos en la fe. Seguramente, si no fuesen mandados, podrían decir: oye, mira, más que ruso, soy cristiano.
por encima de ruso soy cristiano y por eso no voy a matar a mi hermano. No habría guerra si eso fuese así. No, yo no voy a matar a mi hermano. Mi amor por Cristo está por encima de mi deber nacional. Esto es un debate y lo entiendo que es un debate. Porque hay momentos difíciles, ¿no? Como una Segunda Guerra Mundial o un dictador. ¿Qué haces cuando hay un dictador? Pero ¿qué pasaría si pusiéramos por encima a Cristo de todo lo demás? No, yo no voy a bombardear, no voy a atacar a nadie. Y mucho menos a un hermano en la fe. Muchísimo menos. Y por eso esta gente no quería mezclar, o mucha gente no quiere mezclar política y religión, no quiere mezclar educación y religión, no quiere mezclar, un poco se dice, la fe, hazlo en tu casa. ¿Habéis escuchado esa frase? La fe se ejercita en tu casa, o a lo mejor en tu iglesia, no, pero no fuera de ahí, no. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis quién dice esto? Los que saben que para un cristiano, Cristo está por encima de todo lo demás. Entonces, si yo tengo que elegir entre educación y Cristo, voy a elegir a Cristo. Si tengo que elegir entre un partido político y Cristo, voy a elegir a Cristo. ¿Sabéis por qué? Por un sencillo motivo. Jesús murió por mí y nadie más. Y esta gente quiere vivir de mí, pero no va a morir por mí. Entonces yo voy a vivir por el único que murió por mí. Y en caso de duda, hermanos y hermanas, elegid siempre Cristo. Porque Cristo es el que va a escribir vuestro nombre en el libro de la vida. No lo va a escribir nadie más. Ni vuestro jefe en el trabajo, ni vuestra pareja, ni algún partido. No hay nada que vaya a morir por ti, solamente Cristo. Por eso nuestra fidelidad debería ser solo con Cristo. Y eso, para mí, son muy buenas noticias, porque Cristo nos transforma y hace que reine el amor en vez de otras cosas. En la campana de la libertad, una campana muy famosa en Estados Unidos, hay una campana que escribe un versículo, Levítico 25:10, dice, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Era un contexto donde estaban luchando por su independencia. Entonces, a ellos, ¿veis el contexto otra vez? Les servía un contexto de libertad. A los griegos un contexto de filosofía o del Dios desconocido. Ahora, si tú estás en una situación en la que te viene alguien a la mente o has compartido el Evangelio con alguien hace poco, piensa si las palabras que estás usando y pide al Espíritu Santo que lo que Dios te está usando sea lo que esa persona necesita. No quizá lo que quiere escuchar, pero sí lo que necesita escuchar, como usó a la hermana, ¿no? Esta misma semana. Bien, ¿alguien ha visto la serie de Vikings? ¿De vikingos? Un poco violenta, es un poco violenta, pero bueno. Hay una parte muy bonita en la que el líder de los vikingos, Ragnar, es una figura, es como el rey Arturo, es una figura histórica, pero con mucha leyenda. Él rapta a un sacerdote, a Adelstan, y en esa época solo existía en Europa una iglesia, no existían evangélicos y católicos, era lo mismo, y se lo llevó a Noruega, a la zona donde estaban los vikingos. Y desarrolló con él una amistad tan profunda que hay un momento muy bonito en la serie en la que él se bautiza. Y toda su reino, porque era rey de los vikingos, reniegan de él y ya cuando deciden matarle. Pero ¿sabéis por qué se bautiza? Y dice, quiero pasar la eternidad con mi amigo, con el sacerdote. Por eso me bautizo. Fijaos cuántos diferentes motivos puede usar Dios para llevarte a dar un primer paso. Contexto, ¿vale? Vamos a hacer un repaso. Muchos motivos de buenas noticias, incluso los motivos complicados, como el juicio o el dolor en el mundo, son buenas noticias. Contextualiza cuando compartas el Evangelio. Y lo más importante, qué hermoso es. Eso es lo más bonito. Vale, vamos a... ¿Qué hacemos entonces aquí en la iglesia? En muchas iglesias, en muchas congregaciones, no sé si habéis venido de alguna otra iglesia, hay algunos que no. Para algunos de vosotros, lo sé, es la primera vez que estáis en una congregación cristiana, pero para los que habéis venido de otra iglesia, siempre suele haber un departamento de evangelismo, ¿no? Como que con los demás no es tan importante el evangelismo, pero ellos sí que se encargan de eso. ¿Cómo hacemos evangelismo aquí? Otro spoiler. Yo tengo 38 años y nací en una familia misionera en España. Y entonces estaba acostumbrado a que viniesen misioneros a explicarnos el método de evangelización que funciona. Lo he vivido decenas de veces, incluso con matemáticas. Sí, porque aquí se convierte en 1 al año, si lo hacen por 2 son 4, y entonces en 8 años tenemos 640. Oh, madre mía. ¿Qué matemáticas? ¿Cómo mola esto? Entonces he escuchado muchos métodos, o hay que hacer eventos. De hecho, uno de mis mejores amigos le conocí, un estadounidense que vino a una escuela de baloncesto y hacían escuelas de baloncesto para conocer chicos
Y me gustaba mucho porque quitando el baloncesto, el resto era muy natural, eran conversaciones. Y de hecho, es amigos, nos bautizamos juntos y hoy en día tenemos una muy buena amistad. Entonces, he visto muchos métodos, también eventos en la calle, eventos con grupos de gospel, hemos traído americanos tocando country, hemos traído italianos con una rosa hablando en la calle, engatusando, hablando muy bonito. Bueno, hemos visto muchas cosas. ¿Sabéis qué dicen las estadísticas? Que solo un 2% de las personas que hay en una iglesia ha conocido al Señor en un evento evangelístico. Y esa es mi experiencia también, porque hemos estado muchas horas ahí incluso Diego lo sabe bien, en la Plaza Cervantes, hablando de evolución, hablando de... Bueno, es divertido, yo me lo paso bien, la verdad que está bien. No digo nada en contra de los eventos. Digo que a lo mejor, más que evangelísticos, habría que llamarlos simplemente salimos a la calle. ¿Por qué? Porque el evangelismo, ¿qué dice la Biblia del evangelismo? ¿Es responsabilidad de unos, del ministerio de evangelismo, o de quién es responsabilidad? De todos. Es de todos. Por eso aquí no tenemos área de evangelismo. Porque todos tienen la responsabilidad en sus áreas, en sus campos de trabajo, de hacer evangelismo. Yo ahora mismo tengo una responsabilidad, que es tratar de que el evangelio lo pueda entender una persona, un compañero de trabajo, que no sabe nada de Dios. Es el reto que tenemos. Y tratar de contextualizar todo lo que hacemos, todas las reuniones de jóvenes. Hay un montón de gente, a lo mejor a veces no se es consciente. En mi empresa he pasado por un montón de departamentos y en todos lados me encontraba que la gente decía que ese otro departamento apenas trabaja, que ellos trabajan más. ¿Os ha pasado alguna vez? Siempre soy yo el que trabaja más que los demás. Y no te haces la idea de la cantidad de esfuerzo que hay para que las cosas funcionen. Y aquí en la iglesia hay un montón de gente, Alfredo lo mencionaba antes, hay un montón de voluntarios en la Reforma. A Cari hay que hacerle luego, hay que hacerle un regalo después, porque nos presta mucho a Santi. Pero a muchas personas, muchas parejas, muchas familias están pagando un precio para que podamos hacer lo que Dios nos mandó. Estamos convencidos. Pero hay mucho más. Aunque tú pienses que hay mucho, hay más. Aunque tú pienses que se hacen muchas cosas, se hacen aún más. ¿Tú? Es judía. Bueno, solo hay un profeta de diferencia, ¿eh? Sí, ella tiene, no sé, 10, 15, los mayores, los menores, y tú tienes al definitivo. Pero hay muchos, de hecho, los cristianos al principio eran judíos todos, ¿no? Entonces, incluso hay judíos que no dejan la cultura judía, porque son de cultura judía, pero tienen a Jesús como Mesías. Eso se llaman judíos mesiánicos. Así que, esperanza, el Evangelio es esperanza. Todos conocerán a Cristo, solo que esperamos a que sea en esta tierra. Pero si no, pues le conocerán allí. Bueno, vamos a ver. Pero todos conocerán a Cristo. Ese mensaje hay que tenerlo claro. ¡Qué hermoso es! Entonces, ¿cuál es cómo hacemos evangelismo aquí? Estábamos con ese tema. Lo hacen todos. Todos tienen la responsabilidad de hacer evangelismo en cada cosa que se organiza. En todas. ¿Y de qué modo? Usamos mucho el lema Juan 17:20, dice, está Jesús haciendo su última oración en su última noche, no su última noche literal, pero sí su última noche libre. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tuvimos un caso muy curioso, ¿vale? Mi experiencia personal. Yo conozco a Miguel, a Unai, a varios más de JCC, de las confraternidades de jóvenes. Incluso a Noemí, conocí a Noemí en una confraternidad de jóvenes. ¿Por qué? Porque se presentó como voluntaria para pasar la ofrenda. Y dije, ¿qué? Si nunca se presenta nadie voluntaria, esta chica es especial. Es verdad, ¿eh? No es broma. Me llamó la atención por eso. Luego me pasaba mucho la ofrenda. No es broma. Pero, ¿qué nos dimos cuenta con esa confraternidad de jóvenes? Que era nuestro lema, era nuestro versículo lema. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que como los jóvenes sentían que había unidad, invitaban a amigos. Porque sabían que sus amigos iban a ser recibidos, iban a ser saludados. Seguramente iba a haber alguien que les preguntaba quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes. Iba a haber interés genuino, no interés para captación como un comercial, sino, de verdad, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? Y solamente, aunque el evento no era evangelístico, venían muchas personas nuevas. Y de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. De hecho, tuvimos que
tener algunas conversaciones para qué pasa si vienen pues, personas muy ruidosas o cuyas costumbres quizá nos chocan. Pues mira, si la costumbre de una persona te choca, no te preocupes. Asúmela, ¿vale? Asúmela que a ti Dios ya te ha salvado, tú ya estás en tu nombre ya está escrito, aguántate, ¿vale? Y ya veremos el proceso de esa persona. Pero tú aguántate primero. ¿Qué pasaba? Que el evento que no era evangelístico funcionaba mejor que el evento que era evangelístico. Esa es la conclusión. Entonces, si todo lo que hacemos es un lenguaje que pueda entender una persona que aún no sabe nada de Jesús, y si en todo lo que hacemos hay un amor fraternal, ya está. No hace falta nada más. Eso es el evangelismo en Nueva Vida. Lo que nos dimos cuenta en Nueva Vida es que, a lo mejor os pasa también, en España mucha gente piensa que los evangélicos, primero los llama evangelistas, ¿no? ¿No os ha pasado? Y segundo, nadie sabe que es un cristiano evangélico. Entonces piensan que somos testigos o de Jehová o somos lo que sea les ocurra, pero lo que sea, una secta. Entonces, ¿qué hicimos en cuanto pudimos? Creo que fue el 2017 que empezamos. Empezamos a emitir y a poner en redes sociales lo que hacíamos, porque nos dimos cuenta de que nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestras familias, sí querían saber, pero no querían que les diésemos la tabarra. Entonces, querían ellos aprender a su ritmo, cuando ellos quisieran, en un momento que ellos estuviesen con curiosidad. Entonces, lo que nos dimos cuenta era que cuando subíamos contenido a redes sociales, nuestros amigos no creyentes lo veían. Nos escribían, oye, te he visto aquí, te he visto acá. Por eso si veis que intentamos ser activos, y ahí gracias a Dios por todo el equipo de redes sociales, de verdad, multimedia. De verdad, ha subido mucho el listón en el último año. Pero, Juanjo, ¿tú sabes el vídeo ese Juanjo es el culpable de que salgamos en Instagram? Porque él nos dice, tienes que venir este día a grabar, ¿eh? Vale, Juanjo, piensa algo. Yo te grabo. O sea, él es el que lo está moviendo. Luego también Santi, Alexia, todos están ahí luego trabajando, poniéndolo bonito, poniendo subtítulos. Pero no es porque yo lo haya propuesto o lo haya propuesto Alfredo o alguien lo haya propuesto. No. Pero sí, ¿sabes qué? Me han escrito 2 clientes que no tienen nada que ver, que nunca he hablado con ellos. Y bueno, van poniendo bromas, pero yo sé que van viendo los vídeos. Y si ves los me gusta, los mensajes que nos mandan, y eso ya nos dimos cuenta hace 7 años, solo que no lo hemos hecho tan bien como hasta ahora, pero ya entonces sabíamos que tenemos que dar un método para que ellos puedan conocernos, ver que aquí no estamos haciendo una secta donde hay un iluminado, o estamos sacando los cuartos, o estamos, yo qué sé, que puedan ver que es algo normal, sencillo, donde hay amor, hay contexto. Venimos aquí a aprender de Dios, a disfrutar de la comunidad como hermanos y poco más. No hay mucho más. No hay mucho más. Y esto está siendo súper eficaz. Y no, de verdad, yo os conozco mis casos, que son un montón, pero cada uno tenéis vuestros casos. Si estuviese aquí Dani y Laura, hablarían de sus casos. Si está aquí Alejo, también él habló hace 1 mes y pico de su testimonio. Entonces, esto nos dimos cuenta que las emisiones no las hicimos para que lo viesen otros cristianos. No, las emisiones no están. Hay muchísimas emisiones de mejor calidad, compositores tremendos, músicos. Bueno, hay un nivel en YouTube tremendo. No lo hacemos para que lo vean otros cristianos, lo hacemos para que nuestros contactos podamos decirle, oye, ¿qué tal el fin de semana? Pues mira, hemos tenido el evento de niños, mira, y le enseño fotos de niños y de verdad todo el mundo se queda sorprendido con las cosas que se hacen. Pero aunque no se quedasen sorprendidos, es una oportunidad de explicarles audiovisualmente y ellos saben, pues aquí hay redes sociales, luego a lo mejor me meto a curiosear. Así que de verdad, ahí es donde sí que apostamos. Eso es lo que hacemos en la iglesia como evangelismo. ¿Significa que no hacemos eventos fuera? Sí, los hemos hecho y los haremos. Y nos gustan. Pero no es eso el evangelismo. Eso es una expresión más de evangelismo. Pero el evangelismo es todo. Y ahora vamos a ir a cómo funciona. Marcos 4. Vamos a leer 2 parábolas de Marcos 4. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte en pedregales, no había mucha tierra, brotó, la tierra no era profunda, cuando salió el sol se quemó. Otra parte entre espinos, crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero una parte cayó en buena tierra, dio fruto, brotó y produjo 30, 60 y 100 por uno.
Luego, la gente no lo entendió, los discípulos le preguntaron, y entonces él en el 13 dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Esos somos nosotros. Los de junto al camino son aquellos que a quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los que fueron sembrados en pedregales, al oír la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. De estos también hay muchos. Y lo peor podemos ser nosotros. ¿Cuántas veces nos viene el gozo y como no tenemos raíz, no estamos firmes y caemos? Por eso cuando viene la tribulación o la persecución, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, el engaño de las riquezas, hablamos de la codicia, ¿os acordáis? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y luego más abajo dice, en el 26, como la coletilla de la parábola, dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra, duerma y vele de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Cuando alguien te dice que tiene un método infalible de evangelismo, va a ser que no. Di que te gusta, que se te da bien, que tienes talentos, que tienes dones. Genial. Si eres un buen filósofo, haz apologética. Si eres un buen cantante, monta un concierto. Pero no me digas que sabes cómo. Porque no lo sabe nadie. Dice Jesús, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí, esta parte también me gusta muchísimo, de por sí lleva fruto la tierra. De por sí lleva fruto la tierra. La tierra, estamos hablando de personas. De por sí las personas llevan fruto. Las personas están preparadas para recibir semillas. Esto, si lo piensas, me encanta, porque es lo que hizo Pablo en el Areópago. Le dijo, vuestros poetas ya decían, somos linaje de Dios. Pues cuando tú compartes con alguien, no pienses que es un ignorante y que tú tienes una sabiduría o un discernimiento superior. No, no lo tienes. Esa persona ya está preparada. Quizá te da 100 vueltas y solo le falta el detallito del último profeta. Por eso hay que hacerlo con humildad. Siembra con humildad. Y solo Dios sabe cómo va a brotar la semilla. Clave esto, ¿vale? No sabemos cómo funciona el evangelismo. Solo podemos esparcer semillas. Y si nosotros sabemos cómo, Dios va a hacer brotar. Y esto mismo lo dice Pablo, ¿no? Cuando dice, Apolos sembró, yo regué, o sea, cada uno de nosotros vamos haciendo una parte diferente. Nadie puede decir, esta persona se ha convertido por mí. Vamos a ver, flipado. Tú como mucho has tirado una semilla, pero no tienes nada de mérito de la tierra, no tienes nada de mérito de cómo crece en sí. Luego hay personas que riegan, que no eres tú, o sí, pero Dios nos va usando en diferentes partes para que el evangelio siga avanzando. Vale, vamos a ir terminando porque estamos ya en las 13:20. ¿Qué tal estáis? ¿Qué hermoso es? ¿Estáis conmigo todavía, no? Vale, pues vamos a ir a la última parte. Hay una parte muy bonita que es, hay una historia que se llama El Gran Inquisidor. Un escritor, Dostoyevsky, es uno de los escritores románticos más importantes de la historia. Dostoyevsky era cristiano, pero tenía una gran carga por cómo estaban pasando las cosas en Rusia y él escribió varias novelas, ¿no? Y una de esas novelas son los hermanos Karamazov. Él cuenta una historia. Son dos hermanos que están hablando entre ellos. Entonces, el niño le cuenta a la niña una historia de Jesús. Y él dice, imagínate que estás en Sevilla, en la Edad Media. Sevilla, una ciudad muy importante en su época, y existe la Santa Inquisición. Y Jesús viene a la tierra. Jesús viene a la tierra. Empieza a sanar a personas, empieza a hacer milagros, empieza a proclamar la salvación. Se monta una revuelta, un montón de gente viene, ¿y qué hacen las autoridades? Le encarcelan. Entonces el inquisidor va a la celda donde está Jesús y le dice, Jesús, estaba todo bien. Todo el mundo conocía a Dios, todo el mundo cree en ti,
pero estaba todo ordenado y todo estaba funcionando bien. Has venido aquí y la has liado. No, esto tiene un castigo. Por desórdenes públicos vamos a tener que ejecutarte. Porque cuando tú no estabas, funcionaba todo bien. Y entonces sigue hablando él. Dice, y además, ya que estamos, tengo que decirte que en las tentaciones, cuando el Satanás te tienta en el desierto, ¿os suenan las tentaciones? Que Satanás le ofrece pan cuando tiene hambre, le dice que se tire del pináculo del templo, que sus ángeles le salvarán, y le dice que le dará los principados del mundo. Y le dice el inquisidor, Jesús, además, yo aquí no estoy muy de acuerdo contigo. Cuando le das pan a la gente viene y está contenta. Si tú le das trabajo y alimentación a la gente, la tienes ahí fiel, comiendo de tu mano. Si tú te tiras de un templo y te salvan los ángeles, no hace falta ni el evangelismo, todo el mundo cree en ti. ¿Por qué Dios, quizás lo habéis pensado, por qué Jesús no manda una columna de fuego y pone creer en mí, así como en neón, pero con fuego? Todo el mundo creería, ¿no? ¿Por qué hace que dependa de nosotros? ¡Qué difícil! Entonces el inquisidor le dice a Jesús, no, si tú te tiras del templo y te salva un ángel, todo el mundo va a creer. Y si tú además fueses el príncipe, el rey de este mundo, como le ofrece Satanás a Jesús, sería aún más fácil, porque tú gobernarías, todo el mundo te vería. ¿Sabéis lo que está haciendo ahí el Santo Inquisidor? Está diciendo a Jesús cómo tienen que hacerse las cosas. ¿Y Jesús, sabéis lo que responde en este cuento? No es la Biblia, ¿vale? Pero ¿sabéis lo que responde en esta novela? Se levanta, le besa, el inquisidor se va y deja la puerta abierta para que Jesús salga. Y se da la vuelta y le dice, no vamos a hacerte nada, pero no vuelvas, no vuelvas. Y ahí acaba el cuento de El Santo Inquisidor. Este cuento es muy influyente. Hablan muchísimos de él, desde Freud, Nietzsche, Oscar Wilde, da igual, muchísima gente le cita. El Gran Inquisidor, esta historia. Si queréis leerla, está gratis en internet. Pero este cuento, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ¿cuántas veces pensamos que este método o esta forma o esto lo va a hacer? No, no, no. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús dice, no tentarás a tu Dios. Él sabe cómo salvar almas. Él sabe cómo la semilla germinará. No vamos a nosotros a forzarle, a explicarle, a decir cómo tienen que hacerse las cosas. Deja que el Evangelio sea solo Cristo. Solo Cristo. Y cuando dejas que el Evangelio sea solo Cristo, vas a ver milagros que dejan en ridículo a unos ángeles salvando a Jesús del pináculo. Lo mismo alguno diría, ¿y para qué te tiras del templo? Jesús y Dios sabe cómo hay que hacer las cosas. El Evangelio es hermoso. El Evangelio es hermoso como es. No añadas nada. Déjalo como está. No seas como el Santo Inquisidor. Deja que Jesús traiga libertad, aunque quizá no esté todo tan organizado como a ti te gustaría. Jesús trae libertad a los cautivos. Kenny, me gustaría, ¿te puedo invitar? Kenny hace un tiempo nos contó o nos dio a entender una parte de un testimonio que tiene. Me gustaría mucho que compartiera con vosotros. Pues yo llevo unos años con el Señor y a lo largo de mi proceso de maduración y sanación, yo he notado que el Señor ha redimido algunos aspectos de mi personalidad que tenía desde el principio. Pues siempre he sido una persona bastante sociable, siempre sacaba muy malas notas en conducta por hablar demasiado. Así que como cristiano, el Señor ha redimido esa capacidad natural para poder llegar a hablar con las personas de
de varios campos, de varias carreras. Soy músico y siempre me han encantado las otras culturas. Entonces, ¿qué puedo decir? El Señor ha usado esos deseos, esos intereses naturales para su gloria. Y me imagino que cada persona tiene algún don, alguna capacidad para hacer algo, y el Señor puede usar eso para su gloria, para atraer a las personas a Él a través del amor y la verdad. Gracias, Kenny. Kenny explicaba que él también compartía el Evangelio con ellos, y ellos a veces había partes que pueden llegar a ofender o a no gustarte, ¿no? Como decíamos al principio, hay partes del Evangelio que pueden chocar al principio, incluso al final. Puedes llegar a acabar tus días sin entenderlas. Pero Dios usaba su personalidad, el gozo que brotaba de él y que el Espíritu Santo amplificaba y llamaba la atención de los demás, ¿verdad? Esa personalidad que ya conocéis muchos de vosotros. ¿Por qué estamos diciendo qué hermoso es? ¿Por qué repetimos tanto? No solamente es una técnica para ver quién está atento, ¿vale? No estoy mirando a nadie, pero también para despertarnos. Fueron las palabras con las que Martín Lutero empezó su último sermón. Él empezó su último sermón diciendo: qué hermoso es el Evangelio que tenemos. Y luego vino su último sermón. 2 días más tarde falleció en su ciudad natal, Eisleben. Y cuando él murió, cuando tú mueras, hay una historia que me gusta mucho. Esa historia es el bandido que está en la cruz, que muere. Sabéis que Jesús murió y había 2 bandidos, y uno de ellos le dijo que quería estar con él. Y él dijo: antes de que acabe el día estarás conmigo en el cielo, ¿no? Pues yo me imagino al bandido llegando al cielo. Y mira cómo fue el evangelismo del bandido. ¿Cómo fue el evangelismo del bandido? ¿Qué pasó? 2 frases se intercambiaron, nada más. Entonces llega el bandido al cielo, está ahí Pedro, ¿no? Esto es una imaginación nuestra, no es que sea así, pero está Pedro ahí está ahí el becario de Pedro. Bueno, ¿tú quién eres? Yo estaba ahí en Galilea, en Judea, cerca de Jerusalén, ahí morí, en la cruz. Vale. ¿Has aceptado a Cristo como Salvador? ¿Perdón? Sí, ¿entiendes la justificación por la fe, la doctrina? No. Dice: ¿qué has hecho en la vida para poder entrar aquí? ¿Has hecho discipulados? ¿Has educado bien o has ayudado a educar a tus hermanos? ¿O si has tenido hijos los has educado? ¿Has sido fiel en las cosas? Cuéntame un poco de ti, porque yo estoy aquí en la puerta. Dice: yo no he hecho nada de eso. Dice: pues espera, voy a llamar al jefe. ¡Pedro! Y viene Pedro y le dice: bueno, y entonces, ¿por qué deberíamos dejarte entrar? Y dice el bandido: yo estoy aquí porque el de la cruz del medio me dijo que podía venir. No tengo nada más. Dice: el de la cruz del medio me dijo que podía venir. Espero que alguna parte de este mensaje os haya podido ayudar. Hay muchas partes del Evangelio que son buenas noticias para las personas. Pide al Espíritu Santo qué parte tienes que incidir para esa persona. Incluso las partes más complicadas, ora, porque a lo mejor Dios también las quiere usar para que tú las entiendas. El juicio, el dolor, también forman parte del carácter de Dios, porque Dios es justo y Dios se compadece. ¿Cómo la evangelización ha bendecido al mundo, transformando las cosas que debían ser cambiadas? ¿Cómo hacemos aquí? Pero sobre todo, ¿cómo haces tú? Nuestro mandato individual, ir por todo el mundo predicando el Evangelio. No sabemos cómo, solo vamos a ser esparcidores de semillas. Si es en redes sociales, genial. Si es en el trabajo, genial. Si es paseando por la calle y ves a alguien allí, genial. ¿Nos ponemos de pie para orar y cantamos una última canción? Gracias, Señor, porque
Qué hermoso es. Qué hermoso es Jesús. Y tú traes buenas noticias para todos nosotros individualmente. Y continuamente tenemos que recordarnos que no sabemos cómo, pero tú das el crecimiento. No sabemos cómo, pero solo podemos depender de ti. Si somos salvos es solo por ti, no por nada que hayamos hecho. Y Señor, ayúdanos, danos sabiduría, pero sobre todo danos sensibilidad y el poder de tu Espíritu para poder compartir las buenas noticias con todos los que nos rodean, porque el hombre que estaba en la cruz en medio quiere que nosotros estemos allí con él. Amén. Esta canción dice: todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión, y todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. En la tierra, y en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Una vez más. Y en la tierra tu luz brillará. Cantamos y por la gloria de tu majestad. Cristo, y en la tierra y tu luz brillará. Cantamos y por la gloria de tu majestad. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció. Una vez más, solo voces, la iglesia canta. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, Mi Dios puede salvar. Ahora, por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. En la tierra, y en la tierra tu luz brillará. Cantamos y por la gloria de tu majestad, Jesús, y en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar
por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Gracias, iglesia, que tengáis una gran semana. Que Dios os bendiga, que Dios os use. Y qué hermoso es. Amén.